Un cordial saludo, mi nombre es Sánchez Heredia Jesús y junto a mis compañeros Rodríguez Álvaro, Rueda María y Sánchez Joaquín hablaremos sobre todo lo correspondiente a la pieza anatómica miembro superior en su parte anterior, desde cómo abarcar su procedimiento de disección hasta las estructuras anatómicas presentes en dicha pieza. La función principal del miembro superior consiste en colocar la mano en tal posición que resulte eficaz como herramienta de agarre. Los músculos involucrados en este movimiento se encuentran tanto en la parte anterior como posterior del miembro. Sin embargo, solo nos enfocaremos en su parte anterior. Se divide en la cintura escapular y en una porción libre que está conformada por el brazo, el antebrazo y la mano. Anatomía de superficie. A simple vista podemos observar la escotadura yugular, la articulación esternocifoidea, el margen costal, la clavícula, el acromion, el músculo deltoides, el pliegue axilar anterior, en el brazo el músculo bíceps-braquial, la fosa cubital, el epicóndilo medial y lateral del húmero, en el antebrazo la masa de músculos flexores, la apófisis estiloides tanto del radio como del cúbito, y en la mano la eminencia tenar y la eminencia hipotenar. Teniendo en cuenta la posición de estos puntos de referencia, proseguiremos con la definición de algunos términos que usaremos a lo largo de esta ponencia. Disección Roma. Consiste en separar y rasgar el tejido conectivo sin cortarlo, usando objetos romos, es decir, objetos sin punta y sin filo. La técnica de tijeras. Es ideal para disecar vasos sanguíneos y nervios. Consiste en insertar las puntas cerradas de una tijera en el tejido conectivo que envuelve ambas estructuras. Luego abrimos la tijera y con el borde posterior de las puntas se va a rasgar dicho tejido. Y la disección aguda, cuando vamos directamente con el bisturí, pero esto solamente es recomendable en situaciones necesarias. El orden de disección será el siguiente. Iniciaremos con la pared torácica anterior y el miembro superior proximal a la muñeca. Mediante incisiones cutáneas vamos a eliminar la piel sin alterar la fascia superficial, también llamado tejido subcutáneo, que se encuentra supraadyacente a la piel. Aunque esta fascia contiene grasa, también posee vasos sanguíneos y nervios superficiales que son importantes y que veremos más adelante. Una vez examinada esta fascia, procedemos a eliminar la grasa, para poder observar una fascia más profunda, la cual va a dividir a los músculos en compartimentos. Finalmente, estudiaremos a estos músculos y a sus estructuras asociadas. Incisiones de la pared torácica anterior. Aquí usaremos los puntos de referencia anatómicos que vimos anteriormente. Debemos tener mucho cuidado ya que en esta región la piel es muy delgada. Realizaremos un corte longitudinal que vaya por la línea media del punto A al punto C. Seguimos este corte por el margen costal hasta el punto B. Realizaremos otro corte que vaya del punto A al punto B por todo el borde superior de la clavícula. Seguimos el corte por el borde lateral del brazo hasta su mitad en el punto F. Realizamos un corte transversal que vaya del punto F al punto G por la cara anterior del brazo y que ascienda por el borde medial del brazo hasta la fosa axilar. Luego, que descienda por la cara lateral del tórax hasta el punto B. Finalmente, realizaremos un corte transversal que vaya desde la mitad del esternón hasta la fosa axilar, bordeando el pezón. Luego procedemos a eliminar la piel de medial a lateral. Para poder observar las estructuras que atraviesan la región axilar, es necesario disecar la región pectoral, ya que esta cubre la pared torácica anterior, que corresponde a la pared axilar anterior, y parte de la pared torácica lateral. Está conformada por el músculo pectoral mayor, pectoral menor y el músculo subclavio, y su función principal es unir el miembro superior al esqueleto axial. En el caso de un cadáver femenino se debe realizar un procedimiento adicional antes de poder disecar los músculos pectoral mayor y pectoral menor. Este procedimiento consiste en la disección de la mama, la cual se encuentra anterior a la fascia superficial que recubre el músculo pectoral mayor y se extiende desde el borde lateral del esternón hasta la línea axilar media. Para su disección, procedemos a identificar el pezón y la areola. Con la ayuda de un bisturí, realizaremos un corte parasagital que vaya desde el punto medio de la clavícula hasta la línea axilar anterior, atravesando el pezón. Esto va a dividir el seno en una mitad medial y en una mitad lateral. La glándula mamaria está conformada por los lóbulos de la glándula mamaria y por los conductos y senos galactóforos. Sin embargo, la mayoría de estas estructuras no son visibles debido a que con la edad avanzada son reemplazadas por grasa. Con una sonda, procedemos a disecar la grasa profunda del pezón. Vamos a insertar los dedos detrás del pecho para abrir el espacio retromamilar y separar la mama de la fascia superficial que recubre el músculo pectoral mayor. Y luego, con un bisturí, procedemos con su disección. A este nivel, en algunos cadáveres se pueden observar los ramos cutáneos anteriores y laterales de las raíces anteriores de los nervios espinales. Identificamos el músculo pectoral mayor. Mediante disección Roma vamos a limpiar su cara superficial y vamos a definir sus bordes. Notaremos que en su origen tiene tres porciones, una clavicular, una esternocostal, la cual se origina tanto del esternón como de los primeros 6 cartílagos costales, y una porción que sale de la vaina del músculo recto del abdomen,
Estas tres cabezas terminan en un tendón común que se inserta en la cresta del tubérculo mayor del húmero. Su función es la flexión y la aducción y la rotación medial del húmero. A nivel superficial vamos a observar otra estructura, el cual es el triángulo delto pectoral. Esta, hacia el lateral, se va a estrechar para formar el surco delto pectoral, por el cual va a cursar la vena cefálica. Una vez llegada al triángulo, se va a profundizar y va a drenar en la vena axilar. Para su disección, debemos relajar la cabeza esternocostal, flexionando y aduciendo el brazo. Luego, insertamos los dedos en el borde inferior del músculo para separarlo de la fascia clavipectoral. Y, con ayuda de unas tijeras, procedemos a cortar su cabeza esternocostal y la cabeza clavicular. Al llegar a esta región debemos tener mucho cuidado, ya que el músculo pectoral mayor se encuentra en estrecho contacto con el nervio pectoral lateral y la rama pectoral del tronco arterial toracoacromial. Al llegar al triángulo delto pectoral vamos a conservar a la vena cefálica. Procedemos a reclinar el músculo y lo dejamos unido a su inserción. Observaremos un plano más profundo, el cual está conformado por el músculo pectoral menor, el músculo subclavio y la fascia clavipectoral que envuelve a ambos músculos. Las fascias en la región torácica anterior se dividen en tres planos. Un plano superficial, la cual corresponde a la fascia que envuelve al músculo pectoral mayor, un plano medio, que corresponde a la fascia clavipectoral, y un plano profundo que corresponde a la fascia que cubre el músculo subescapular, la cual se va a extender para cubrir a las digitaciones del músculo serrato anterior. El plano en el que nos encontramos corresponde a la fascia clavipectoral, la cual tiene tres porciones. Una porción superior, que va a cubrir, a envolver al músculo subclavio, y está conformada por el ligamento costocoracoideo y la membrana costocoracoidea. Una porción media, en la cual esta fascia se va a desdoblar para poder cubrir en su totalidad al músculo pectoral menor. Y una porción inferior, en la cual dicha fascia se vuelve a unir y termina como el ligamento suspensorio de la axila, el cual se une a la fascia axilar, y esto es muy importante ya que sostiene la base de la axila. Una vez examinada esta fascia, la retiramos y observaremos el músculo subclavio, el cual se origina de la cara superior de la primera costilla y de su cartílago costal, y se inserta en el punto medio de la cara inferior de la clavícula. Su función es que deprime la clavícula. Y observaremos el músculo pectoral menor, el cual se origina de la cara externa y el borde superior de la tercera, cuarta y quinta costilla, y se inserta en la apófisis coracoides de la escápula. En su borde medial va a estar relacionado con las estructuras que atraviesan la fascia clavipectoral. Estas estructuras son la vena cefálica, el nervio pectoral lateral y el tronco arterial toracoacromial. Y en su borde lateral va a estar relacionado con la arteria torácica lateral. Para su disección podemos usar un bisturí o unas tijeras, preferiblemente las tijeras. Procedemos a cortar este músculo en su origen y lo dejamos unido a su inserción. Una vez reclinado, observaremos gran parte de las estructuras que atraviesan la región axilar. Pero para poder entender mejor todas estas estructuras necesitamos hablar de los límites de la axila. La axila tiene un vértice, la cual se encuentra posterior a la clavícula, anterior al borde superior de la escápula y lateral a la primera costilla. Tiene una base que corresponde a la piel y a la fascia axilar. Tiene una pared anterior que corresponde al músculo pectoral menor, a la fascia clavipectoral y al pliegue axilar anterior, que está conformado por el músculo pectoral mayor. Tiene una pared posterior que está formada por el músculo subescapular y por el pliegue axilar posterior, que está conformado por el músculo redondo mayor y por el músculo dorsal ancho. Tiene una pared medial que corresponde a las digitaciones del músculo serrato anterior y tiene una pared lateral que corresponde al músculo coracobraquial. Para su disección vamos a abducir el brazo del cadáver unos 45 grados aproximadamente. Observaremos una gran cantidad de tejido celular adiposo y de tejido conectivo. El tejido conectivo a este nivel es llamado vaina axilar y va a envolver algunas de las estructuras que atraviesan la región axilar. Con la técnica de tijeras vamos a abrir esta vaina y la primera estructura que vamos a observar será la vena axilar. Esta vena se forma por la unión de las dos venas braquiales y de la vena basílica a nivel del borde inferior del músculo redondo mayor y pasa a ser llamada vena subclavia a nivel del borde lateral de la primera costilla. Para poder observar mejor las estructuras que se encuentran en profundidad, necesitamos extirpar esta vena. Para ello, con ayuda de unas tijeras, vamos a cortar el punto en donde se une la vena cefálica a la vena axilar. Luego cortaremos a la vena axilar a nivel del borde lateral de la primera costilla y a nivel del borde inferior del músculo redondo mayor. Y con ayuda de una sonda procedemos a separar esta vena de las estructuras adyacentes. A medida que avance la disección notaremos que hay gran cantidad de venas tributarias que drenan en la axilar. Todas estas venas también se deben extirpar. Por ejemplo, aquí vemos a la torácica epigástrica y a la vena torácica lateral.
A este nivel, la vena axilar también se encuentra en contacto con los ganglios linfáticos axilares. Estos resumen la circulación linfática del miembro superior, del tórax superior y de la glándula mamaria. Se dividen en dos grupos, uno superficial, el cual se encuentra a nivel del surco delto pectoral y está en contacto con la vena cefálica, y un grupo profundo, el cual se encuentra hundido en el tejido celular adiposo de la axila. Este grupo se subdivide a su vez en un grupo braquial o lateral, el cual drena la linfa del miembro superior, un grupo pectoral o anterior, el cual va a drenar la linfa de la glándula mamaria y se encuentra en contacto con las digitaciones del músculo serrato anterior, un grupo central o medio que se encuentra aún más hundido en el tejido celular adiposo de la axila, un grupo posterior o subescapular, el cual se encuentra a nivel de la región posterior del hombro y suele ser inconstante, y un grupo apical, el cual se encuentra en el vértice de la axila y va a drenar la linfa procedente de la glándula mamaria y de los grupos ya antes mencionados. Todos se encuentran conectados por redes de vasos linfáticos y van a drenar en el tronco subclavio, el cual va a desembocar en el ángulo yugulo-subclavio a la derecha y en el conducto torácico a la izquierda. Aquí observamos en el cadáver, es la cadena de ganglios linfáticos, cómo está en contacto con la arteria axilar. La arteria axilar es la continuación de la arteria subclavia a nivel del borde lateral de la primera costilla y pasa a ser llamada arteria braquial al nivel del borde inferior del músculo redondo mayor. Aquí la observamos en el cadáver, la estructura que sostiene las pinzas. En su trayecto se va a dividir en tres porciones. La primera porción se encuentra entre el borde lateral de la primera costilla y el borde medial del músculo pectoral menor, y va a dar una rama, la arteria torácica suprema. Aquí la vemos en el cadáver. Esta arteria va a irrigar los dos primeros espacios intercostales. La segunda porción de la arteria axilar se encuentra posterior al músculo pectoral menor y va a ser origen de dos arterias, el tronco arterial toracoacromial, el cual a su vez se divide en cuatro ramas. A medida que la vayamos identificando, debemos limpiar con disección roma teniendo mucho cuidado. Vemos la rama pectoral del tronco toracoacromial, la cual se va a desplazar entre los dos músculos pectorales y va a irrigar a ambos. Una rama acromial, la cual pasa superior a la apófisis coracoides de la escápula y se dirige hacia el acromio. Una rama clavicular, la cual va a tener un trayecto superior y medial y va a irrigar al músculo subclavio y a la articulación esternoclavicular. Y la rama deltoidea, la cual suele salir de la rama acromial y va a cursar junto a la vena cefálica por el surco deltopectoral. La segunda porción de la arteria axilar también va a dar a la arteria torácica lateral, la cual desciende por el borde lateral del músculo pectoral menor y se adosa a la cara superficial del músculo serrato anterior. A este nivel se encuentra en contacto con otra estructura, el cual es el nervio torácico largo. Juntos van a irrigar y a inervar respectivamente al músculo serrato anterior. Este músculo se origina de la cara externa de las primeras 8 o 9 costillas y se inserta en el borde medial de la cara anterior de la escápula. Su función es que estabiliza y rota la escápula. La tercera porción de la arteria axilar va a dar tres arterias. El tronco subescapular, el cual va a dividirse en dos arterias, que son la arteria circunfleja escapular, que va a irrigar los músculos de la región posterior de la escápula, y la arteria toracodorsal, la cual va a irrigar al músculo dorsal ancho. Y las arterias circunflejas humerales anteriores y posteriores. Ambas van a cursar por el cuello quirúrgico del húmero, una en su parte anterior y otra en su parte posterior, respectivamente. A cierto nivel se van a anastomosar. La arteria circunfleja humeral anterior pasa profunda al tendón de la cabeza larga del músculo bícebraquial. Y la circunfleja humeral posterior, aquí lo observamos como es más voluminosa en comparación con la ya antes mencionada. Esas serían las tres arterias procedentes de la tercera porción de la arteria axilar. El plexo braquial. Esta es una estructura nerviosa la cual se origina por los ramos ventrales de los nervios espinales C5, C6, C7, C8 y T1, con contribución de C4 y de T2. Tiene una porción supraclavicular la cual corresponde a la base del cuello y está formada por las raíces ventrales de estos nervios y por los troncos primarios formados de dichas raíces, y una porción infraclavicular, la cual corresponde a nuestra disección, a la fosa axilar, y va a estar formada por una división anterior y una división posterior de cada tronco primario, por los fascículos formados de dichas divisiones y por los ramos terminales y colaterales del plexo braquial. En el cadáver, procedemos a identificar de lateral a medial los ramos terminales y colaterales del plexo braquial. A medida que los vayamos identificando, debemos limpiar con disección roma teniendo mucho cuidado. El nervio más lateral que vamos a encontrar va a ser el músculo cutáneo.
el cual va a perforar el músculo coracobraquial. Si lo seguimos hasta su origen, notaremos que es un ramo terminal del fascículo lateral del plexo braquial. Este fascículo lateral va a dar otro ramo terminal, el cual es la raíz lateral para el nervio mediano. Aquí vemos al nervio mediano en toda su extensión, el cual está conformado por dicha raíz lateral y por una raíz medial, que es un ramo terminal del fascículo medial del plexo braquial. Este fascículo medial va a dar dos ramos terminales más, los cuales son el nervio cubital y el nervio cutáneo antebraquial medial. Los ramos colaterales. El fascículo lateral del plexo braquial va a dar al nervio pectoral lateral. Este nervio va a inervar al músculo pectoral mayor y va a dar un ramo comunicante el cual se va a unir al nervio pectoral medial y juntos van a formar el asa de los pectorales. El nervio pectoral medial es un ramo colateral del fascículo medial del plexo braquial. Este nervio va a perforar al músculo pectoral menor y va a alcanzar en profundidad al músculo pectoral mayor y va a inervar a ambos. Otro ramo colateral del fascículo medial del plexo braquial es el nervio cutáneo braquial medial. Para poder observar el fascículo posterior del plexo braquial y sus ramos terminales, necesitamos apartar todas las estructuras ya antes mencionadas. Una vez hecho esto, observaremos al nervio axilar, el cual va a inervar al músculo deltoides, y es un ramo terminal del fascículo posterior del plexo braquial, junto con el nervio radial, que también es un ramo terminal del fascículo posterior. Los ramos colaterales del fascículo posterior del plexo braquial son tres. El nervio subescapular superior, el cual va a inervar al músculo subescapular. El nervio subescapular medio, también llamado toracodorsal, el cual va a inervar al músculo dorsal ancho. Y el nervio subescapular inferior, el cual va a inervar al músculo redondo mayor y aparte del músculo subescapular. Entendido el trayecto de estas estructuras, hablaremos sobre los espacios axilares. Estos son tres y se forman por los bordes de los músculos redondo mayor, el músculo redondo menor, cuyo cuerpo muscular se encuentra casi en su totalidad en la región posterior de la escápula, y por el tendón de la cabeza larga del músculo tríceps braquial. El espacio formado por los redondos va a estar atravesado por el tendón de la cabeza larga del tríceps braquial y va a dividir a los espacios axilares en uno lateral y en uno medial. El lateral es también llamado cuadrilátero húmero tricipital y va a contener al nervio axilar y a la arteria circunfleja humeral posterior. Aquí observamos cómo ambas estructuras, tanto el nervio axilar como la arteria circunfleja humeral posterior, se doblan para poder entrar en este espacio. El espacio axilar medial es también llamado triángulo homotricipital y va a contener a la arteria circunfleja escapular. Aquí observamos cómo la arteria circunfleja escapular se dobla para poder entrar en este espacio. Y el espacio axilar inferior, el cual también es llamado triángulo húmero-tricipital y va a contener al nervio radial y a la arteria braquial profunda. Saludos estimados compañeros y doctores, mi nombre es Álvaro Rodríguez y yo les voy a conversar sobre la disección relacionada al compartimiento anterior del brazo. Los instrumentos utilizados para esta disección consistieron en sonda, tijeras, bisturí y recipiente para tejidos. ¿Cómo comenzamos con las incisiones cutáneas? Damos inicio desde la escotadura yugular, que es el punto A que está por aquí. Seguimos con la incisión a lo largo de la clavícula hasta el acromion. Posteriormente, la incisión continúa por el lado lateral del brazo hasta la mitad de este. Se hace la incisión en las superficies anterior y posterior del brazo a este nivel y que éstas se conecten en un punto en especial, que está simbolizado acá con la letra G. Y finalmente se asciende hacia la axila por el lado medial del brazo y finalmente las incisiones terminarían en la línea medio axilar. Esto es con respecto al brazo. Con el antebrazo comenzamos con unas incisiones que rodeen la muñeca. Recordemos que la piel de la muñeca es muy fina, de 2 milímetros, por lo que hay que estar muy pendientes de no realizar una incisión muy profunda. Posteriormente, la incisión prosigue por la superficie, una incisión longitudinal por la superficie del miembro superior hasta llegar a el punto, la letra G ya anteriormente mencionada, que es a nivel del brazo.
Luego se remueve la piel y se coloca en el recipiente de tejidos mencionado anteriormente, que es este por acá. Al terminar con la incisión cutánea, podríamos ver lo que sería la fase superficial, que contiene las venas superficiales y los nervios cutáneos. Para trabajar con las venas superficiales se utilizaría una disección roma para demostrarlas y seguir su curso. Recordemos que las principales venas superficiales del miembro superior son las venas cefálica y basílica. Para empezar hay que abducir la extremidad superior unos 45 grados y pedirle al compañero de disección que la mantenga en esa posición. Las venas cefálica y basílica se van a empezar a determinar desde la parte posterior y sigue al nivel de la fosa cubital. Por este sector, las venas cefálica y basílica se van a unir gracias a la vena mediana cubital, que puede ser muy variable en los cadáveres, por lo que hay que estar muy atentos dependiendo del que le toque al grupo de estudiantes. Posteriormente, las venas cefálica y basílica siguen cursos distintos. Por ejemplo, la vena cefálica se dirigirá hacia el lado lateral del brazo. Cursa por el surco deltopectoral que se ubica entre los músculos deltoides y pectoral mayor. A nivel de la clavícula cruza el triángulo deltopectoral y desemboca en la vena axilar. Por otro lado, la vena basílica se ubica en el lado medial del brazo y se hace profunda a mitad de este, conectándose con las venas profundas. Con respecto a los nervios cutáneos, se recomienda utilizar como una ilustración de apoyo para manejarlos. Los principales nervios cutáneos que se nos dan a conocer serían el nervio cutáneo lateral del antebrazo y el nervio cutáneo medial del antebrazo. El nervio cutáneo lateral del antebrazo es una continuación del nervio músculo cutáneo y que se relaciona hacia lateral del músculo bíceps braquial con la vena cefálica, mientras que el nervio cutáneo medial del antebrazo es un nervio que se origina del fascículo medial del plexo braquial y se relaciona con la vena basílica hacia medial del músculo bíceps braquial. De esta manera se van a determinar los surcos bicipitales lateral y medial. Otros ramos nerviosos que se mencionan serían el ramo superficial del nervio radial y el ramo dorsal del nervio cubital. Estos ramos se ubican en la apófisis estiloides del radio y del cúbito respectivamente, y la idea es solamente exponer entre 2 o 3 centímetros de esos nervios. Finalmente se retirará la fascia superficial para examinar la fascia profunda. ¿Qué pasa con la fascia profunda? En el miembro superior, la fascia profunda es tan extensa que se divide en distintos sectores. Por ejemplo, a nivel del brazo, la fascia profunda se denomina fascia braquial, mientras que a nivel del antebrazo se denominaría fascia antebraquial. ¿Cómo es la fascia braquial? La fascia braquial es una manga de tejido conectivo resistente que está conectada a los lados medial y lateral por los tabiques intermusculares. ¿Qué es lo que sucede aquí? Acá tenemos una ilustración para tener una referencia. Se señala por acá la fascia profunda y estos son los tabiques intermusculares lateral y medial. Ahora bien, estos tabiques intermusculares van a marcar como una especie de frontera o límite entre los músculos del brazo, por lo que estos se van a dividir en dos compartimientos. Un compartimiento extensor o posterior, que es este de aquí, y un compartimiento flexor o anterior. De esta manera, ya visualizando lo que sería la fascia profunda, proseguimos a lo que sería la disección o procedimiento del compartimiento anterior del brazo. Se coloca primero el cadáver en posición supina y de inmediato vamos a quitar la fascia braquial. ¿Cómo se hace esto? Con ayuda de unas tijeras y una incisión longitudinal en la superficie del miembro superior, que
una incisión longitudinal que vaya desde el tendón a nivel del tendón del músculo pectoral mayor hasta el codo. Esto nos dará la oportunidad de remover la fascia braquial y tendremos una visualización de lo que serían los tres músculos del compartimiento anterior del brazo, que los vamos a separar con los dedos. ¿Cuáles son estos tres músculos del compartimiento anterior del brazo? Tenemos primero al músculo bíceps braquial. El músculo bíceps braquial tiene dos cabezas, una cabeza corta, que es esta, y una cabeza larga. La cabeza corta va a tener su inserción en la apófisis coracoides de la escápula, es decir, en un tendón conjunto con el músculo coracobraquial. Por otro lado, la cabeza larga, que es más profunda y que la idea no es seguir todo su trayecto en esta disección, sino solamente evaluar lo que se ve, esta se inserta en el tubérculo supraglenoideo, así como en el rodete glenoideo, y su curso va a darse a través de la corredera bicipital, donde incluso por ahí va a estar rodeada de un manguito sinovial para favorecer a su deslizamiento. Estas dos cabezas se van a encontrar y su inserción distal finalmente va a ser en la tuberosidad del radio. La vascularización del músculo bíceps braquial va a estar determinada específicamente por la arteria braquial. Asimismo, su función o acción sería convertirse en un flexor largo del antebrazo sobre el brazo, y también se le considera un músculo supinador. En segundo lugar, tenemos al músculo coracobraquial. El músculo coracobraquial va a tener su inserción proximal en la apófisis coracoides de la escápula, específicamente, como ya dije, en un tendón conjunto con el músculo bíceps braquial en su cabeza corta. El músculo coracobraquial, su inserción distal va a darse en la cara medial de la diáfisis del húmero. Su vascularización proviene de finas arteriolas de la arteria axilar o humeral, y su acción es aducir y flexionar el húmero. Y finalmente tenemos al músculo braquial. El músculo braquial está por detrás del músculo bíceps braquial, va a tener su inserción proximal en la superficie anterior de la mitad distal del húmero, y su inserción distal va a ser en la apófisis coronoides del cúbito. Su vascularización va a provenir gracias puede ser directamente de la arteria braquial o de sus ramas, que son la arteria colateral cubital superior y la arteria colateral cubital inferior, así como del círculo arterial del codo. Entre sus acciones, el músculo braquial va a ser, o se le considera, un flexor corto del antebrazo. Ahora bien, estos músculos tienen la particularidad de que van a estar inervados por un solo nervio, que es el nervio músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo va a tener su origen en el fascículo lateral del plexo braquial. Él va a ser oblicuo abajo y lateral, y en su trayecto va a hacer dos cosas. Primero, va a perforar al músculo coracobraquial, y es por ello que a este nervio se le conoce como nervio perforante de Casserius. Y por supuesto, al músculo coracobraquial se le considera el músculo perforado de Casserius. Y en segundo lugar, el nervio músculo cutáneo va a entregar distintas ramas motoras colaterales para todos los músculos del compartimiento anterior del brazo. La continuación final de este nervio músculo cutáneo va a estar determinada por el nervio cutáneo lateral del antebrazo, que ya mencionamos, que se relaciona con la vena cefálica y con el surco bicipital lateral. Luego de la localización del nervio músculo cutáneo, el objetivo o otro paso de disección será cortar lo que sería el músculo bíceps braquial a 5 centímetros proximal del codo, y la idea, por supuesto, es no cortar el nervio músculo cutáneo, sino conservarlo. Hay otros dos nervios importantísimos en esta área, que son el nervio mediano y el nervio cubital. El nervio mediano tiene su origen en dos raíces, lateral y medial, de los fascículos del plexo braquial.
El nervio mediano tiene la particularidad de que se junta en su trayecto con la arteria axilar, perdón, la arteria braquial, discúlpenme. Esta es la arteria braquial y este es el nervio mediano. Incluso estos dos personajes, digámoslo así, se van a encontrar profundos a lo que sería la fosa cubital. En segundo lugar tenemos al nervio cubital. El nervio cubital va a originarse en el fascículo medial del plexo braquial y en su trayecto, acá lo vemos, este es el nervio cubital, en su trayecto va a llegar a la superficie posterior del epicóndilo medial del húmero, que incluso se le puede palpar. ¿Y cómo se ubican estos dos nervios en la disección? Gracias a la disección Roma. Y por último, pero no menos importante, en el brazo tenemos la arteria braquial. La arteria braquial es una continuación de la arteria axilar, donde presenta tres ramas colaterales. La primera sería la arteria braquial profunda o la arteria profunda del brazo. Ese es su otro nombre. La arteria braquial profunda, que es esta que vemos por aquí, tiene su curso a través del canal de torsión del húmero junto con el nervio radial. Esto ya se relaciona cuando pasa por el triángulo de Avelino Gutiérrez, que va ya con el compartimiento posterior del brazo. La arteria colateral cubital superior, que es esta que tenemos aquí, está muy cercana al nervio cubital y va a llegar por detrás del epicóndilo medial del húmero, mientras que la arteria colateral cubital inferior se va a originar 3 centímetros por encima del epicóndilo medial del húmero. Ahora bien, luego de todos estos elementos ya visualizados, podremos proceder a la fosa cubital. La fosa cubital es una depresión en la superficie anterior del codo y pues tiene importancia clínica, ya que con ella conseguimos venas superficiales que sirven para las punciones venosas. ¿Cuáles son los pasos para la disección de la fosa cubital? Primero, observar sus límites. En el límite lateral tenemos a lo que sería el músculo braquiorradial, en el límite medial tenemos al músculo pronador redondo, en el límite superior una línea imaginaria que conecta a los epicóndilos lateral y medial del húmero, en el límite superficial la aponeurosis bicipital con la fascia antebraquial y en el límite profundo el músculo braquial y supinador. Ya pues por esta zona tenemos los surcos bicipitales que ya los mencionamos, lateral y medial. En segundo paso tenemos que evaluar las posiciones de las venas cefálica, basílica y cubital mediana. Incluso en los manuales se recomienda que para tener una visualización profunda de estos elementos, la vena cubital mediana se puede cortar. El tercer paso es ubicar el tendón del músculo bíceps braquial y hacer un corte de la aponeurosis bicipital, y al hacer el corte reflejarla medialmente. Y finalmente, ya que estas estructuras están profundas, es hacer un seguimiento del nervio mediano y la arteria braquial. Para esta zona, el nervio mediano se va a ubicar hacia medial, la arteria braquial va a ser intermedia y el músculo bíceps braquial, su tendón, va a ser lateral. Eso es todo y muchísimas gracias por la atención. Buen día, mi nombre es Joaquín Sánchez y yo voy a hablar de la disección de la cara anterior del antebrazo. El antebrazo limita superiormente con el brazo mediante la fosa cubital e inferiormente con la mano mediante la articulación de la mano. Nuestra pieza. El antebrazo, para funciones prácticas, se divide en dos compartimientos, uno anterior, flexor, y uno posterior, extensor. Para esta disección nos enfocaremos en el compartimiento anterior. Este compartimiento está conformado por 8 músculos, organizados en 3 capas musculares. Una capa superficial conformada por 4 músculos, una intermedia con un solo músculo y una profunda, conformada por 3 músculos. Los músculos de la capa flexora superficial surgen principalmente del epicóndilo medial del húmero y su cresta supracondílea. El músculo de la capa intermedia surge del epicóndilo medial del húmero y la superficie anterior del radio.
Los músculos de la capa flexora profunda surgen de las superficies anterior del radio, el cúbito y la membrana interósea. Para la realización de esta disección, utilizaremos una serie de instrumentos en número de 4, los cuales son un recipiente de tejido, el bisturí, la sonda acanalada y las tijeras de disección. Para la realización de esta disección, utilizaremos una serie de instrucciones, luego de haber realizado las incisiones cutáneas correspondientes al antebrazo. Las instrucciones consisten en: número 1, retirar la fascia antebraquial. Luego, vamos a identificar los músculos de la capa flexora superficial. Luego, identificar los músculos de la capa intermedia. Luego, identificar los músculos de la capa flexora profunda. Al igual que en el brazo, los músculos del antebrazo están aislados de la dermis por una fascia, la fascia del antebrazo o fascia antebraquial. Esta fascia forma un cilindro que se continúa por arriba con la fascia del brazo y por abajo se suelda a los retináculos flexor y extensor del carpo. De la cara profunda de la fascia del antebrazo parten láminas fibrosas que envuelven a los diferentes músculos del antebrazo. Además, emite dos expansiones, una lateral hacia el borde posterior del radio y otra medial hacia el borde posterior del cúbito. Estas contribuyen, junto con los huesos y la membrana interósea, a dividir el antebrazo en dos compartimientos, un compartimiento anterior de músculos flexores y un compartimiento posterior de músculos extensores. Utilizaremos unas tijeras para realizar una incisión en la superficie anterior de la fascia antebraquial, desde la fosa cubital hasta la muñeca. Utilice los dedos o una sonda para separar la fascia antebraquial de los músculos que se encuentran profundamente a ella. Separe a la fascia antebraquial de sus uniones al radio y al cúbito y colóquelo en un recipiente de tejido. Lo más usual es encontrarnos con elementos superficiales. Elementos superficiales como nervios cutáneos y venas superficiales, como la vena basílica más medial, y acompañándola veremos unos ramos cutáneos pertenecientes al nervio cutáneo antebraquial medial, y el otro elemento nervioso lo encontraremos en la parte anterolateral, junto a la vena cefálica, que es el nervio antebraquial lateral. Notaremos que veremos durante la mayor parte del recorrido a la vena cefálica más que a la vena basílica, debido a que ésta es más posterior que anterior. Normalmente podremos observar que ambas se unen por ramas, las cuales emiten, que son la vena mediana cefálica y la vena mediana basílica, formando una M venosa. Otro elemento superficial que podremos observar es la rama superficial del nervio radial. Esta suele aparecer por debajo del músculo braquiorradial, en su parte lateral. Una vez identificados estos elementos superficiales, retiraremos para tener una mejor visión a estos elementos. Ahora nos encontraremos con 4 músculos en la capa superficial: el músculo pronador redondo, el músculo flexor radial del carpo, el músculo palmar largo y el músculo flexor cubital del carpo. Ahora identificaremos el tendón flexor común. Este se inserta en el epicóndilo medial del húmero y forma parte de la inserción proximal de los músculos de la capa superficial. Notaremos un tendón bastante largo, perteneciente al músculo palmar largo. Este va a insertarse en la aponeurosis palmar de la mano. Si seguimos a este músculo, a su inserción proximal, observaremos una aponeurosis que cubre en forma triangular la inserción del músculo palmar largo en la epitróclea. Esta es la aponeurosis bicipital.
Junto al tendón del palmar largo podremos observar otro tendón más grueso, perteneciente al músculo flexor radial del carpo. Y este tendón es muy importante, ya que nos sirve de guía para identificar varias estructuras. Hacia la parte lateral, la arteria radial, donde está el denominado canal del pulso, entre el tendón del músculo flexor radial del carpo y el tendón del músculo braquiorradial. Por el borde medial encontraremos al nervio mediano, el cual es el único elemento no tendinoso que pasa por el túnel carpiano. Por lo tanto, este es el elemento que más sufre cuando se da su estrechamiento, dando así el síndrome del túnel carpiano. En la parte anterolateral del brazo podremos notar también el tendón del músculo braquiorradial. Si lo levantamos, observamos el músculo extensor radial largo del carpo y más profundo el extensor radial corto del carpo. Si seguimos este músculo en dirección proximal, notaremos que debajo de este está la bifurcación del nervio radial en su rama anterior y su rama profunda, que es la rama motora del nervio radial. El nervio radial, en su rama profunda, va a inervar los músculos extensores de la cara posterior del antebrazo. En la parte más anteromedial del brazo podremos observar el músculo pronador redondo. El músculo pronador redondo tiene dos cabezas proximales, una cabeza superficial, humeral, y una cabeza profunda, cubital. El nervio mediano pasa entre estas dos cabezas. Esta, siendo la parte anteromedial del brazo, podremos notar cerca del tercio proximal de la cara anterior del antebrazo, en la parte más cubital, que podremos encontrar al paquete vasculonervioso cubital. Consiste en un nervio, una arteria y las venas cubitales. El nervio cubital desciende por el lado posteromedial del húmero, pasando por el surco olecraniano. Entra al compartimiento anterior o flexor del antebrazo a través de las cabezas flexor cubital del carpo y discurre medial al cúbito. Luego desciende junto a la arteria cubital profundo al músculo flexor cubital del carpo y continúa distalmente hasta adentrarse en el canal de Guyon, en la cara palmar de la mano. Para observar la capa intermedia de los músculos flexores, utilice unas tijeras de disección para cortar el tendón del músculo palmar largo, unos 3 centímetros proximal a la muñeca, y reflejar el vientre del músculo proximalmente. Luego, corte el tendón del músculo flexor radial del carpo, unos 5 centímetros proximal a la muñeca, y refléjelo proximalmente. Ahora, con los músculos palmar largo y flexor radial del carpo reflejados proximalmente, encontraremos a la capa intermedia de los músculos flexores, donde podremos observar al músculo flexor superficial de los dedos. Este es el único miembro de la capa intermedia de los músculos flexores del antebrazo. El músculo flexor superficial de los dedos tiene 3 inserciones proximales, una en el húmero a través del tendón flexor común, una pequeña inserción en el cúbito y una larga y estrecha fijada en la línea oblicua anterior del radio. Las inserciones descritas anteriormente crean un arco tendinoso. La arteria cubital y el nervio mediano pasan por detrás, profundos a este arco. Distalmente, el músculo flexor superficial de los dedos da lugar a 4 tendones y, aunque no pueden verse sus inserciones en este momento, tenga en cuenta que estos 4 tendones se unen a las falanges medias de los dedos, 2 al 5. El músculo flexor superficial de los dedos flexiona las falanges medias de
los dedos 2 al 5 y proximal a la muñeca, observe que los 4 tendones del músculo flexor superficial de los dedos se encuentran entre el nervio mediano lateralmente y la arteria y el nervio cubital medialmente. Debajo de esta capa encontraremos a la capa profunda de los músculos flexores. 3 músculos componen a la capa profunda de los músculos flexores del antebrazo: el músculo flexor profundo de los dedos, el músculo flexor largo del pulgar y el músculo pronador. Directamente debajo del músculo flexor superficial encontraremos al flexor profundo de los dedos, lateral a este al flexor largo del pulgar, y si a ambos los separamos, en la parte más profunda y distal está el músculo pronador cuadrado. Detrás de este encontraremos el nervio interóseo anterior y la arteria y vena interósea anteriores. El músculo flexor profundo de los dedos flexiona a la falange distal de los dedos 2 al 5. Tenga en cuenta que el músculo flexor profundo de los dedos tiene 2 nervios motores. La mitad lateral del músculo está inervada por el nervio mediano y la mitad medial está inervada por el nervio cubital. Algunas correlaciones clínicas. Aproximadamente en el 3% de las extremidades superiores, la arteria braquial se bifurca en el brazo. Cuando lo hace, la arteria cubital puede tener un curso superficial a la capa superficial de los músculos flexores. Cuando esto sucede, la arteria cubital puede confundirse con una vena. Cuando se inyectan ciertos medicamentos en una arteria, se daña el lecho capilar, seguido de gangrena. En el ejemplo de una inyección en la arteria cubital superficial, la mano podría sufrir lesiones graves. Gracias. Buenas, mi nombre es María de los Ángeles Rueda Santos. Yo les voy a hablar sobre la disección de la región palmar. La disección de la región palmar requiere de mucho cuidado y paciencia, ya que es una región pequeña en donde se encuentran estructuras de pequeño tamaño, además que esta presenta poco tejido subcutáneo comparado a otras estructuras. Para realizar esta disección vamos a utilizar una serie de instrumentos tales como pinza, bisturí, hoja de bisturí desafilada, tijeras, sonda anacalada y sección roma. Vamos a seguir una serie de pasos. El primer paso va a ser las incisiones cutáneas, las cuales se van a realizar con la mano abierta del cadáver. Vamos a realizar una incisión longitudinal desde el punto E hasta el punto M. Luego una incisión transversal al nivel de las membranas de los dedos desde el punto N hasta el punto O. Luego una incisión longitudinal en la superficie anterior de los dedos desde el punto N y O hasta el punto P. Y luego una incisión longitudinal a través o a lo largo de la superficie palmar del pulgar desde el punto E hasta el punto Q. Al momento de despellejar los dedos y la palma superficial, vamos a tener mucho cuidado al momento de despellejar los dedos porque aquí el tejido subcutáneo es muy delgado, especialmente en los pliegues, y en los pliegues es donde se encuentran los vasos digitales, los nervios digitales y las vainas digitales fibrosas que están subyacentes a la piel. Al momento de alzar la piel nos vamos a dar de cuenta que hay tejido adiposo adherido, el cual hay que eliminar mediante movimientos de raspado con una hoja de bisturí desafilada. Vamos a preservar la integridad de lo que es la aponeurosis palmar y el músculo palmar corto. La aponeurosis palmar está constituida por 4 bandas de fibras longitudinales, una para cada dedo del 2 al 5. Estas bandas de fibras longitudinales terminan uniéndose a la vaina digital fibrosa cerca de la base proximal, de la falange proximal de los dedos. Ahora el músculo palmar corto se encuentra superficial a la fascia hipotenar y es un músculo rígido, es un músculo delgado, tiene su inserción proximal en lo que es la cara medial de la aponeurosis palmar y su inserción distal en la piel superficial a la fascia hipotenar.
está irrigado por la arteriola superficial de la arteria radial y está inervado por el nervio cubital. Es un músculo rudimentario, es decir, que no tiene función alguna. Lo único que hace es templar la piel de la eminencia hipotenar. Al momento de eliminar la aponeurosis palmar, lo vamos a hacer con un bisturí, separándolo de sus estructuras profundas y haciéndolo de proximal a distal. No lo hacemos tan profundo, no cortamos tan profundo, ya que el arco palmar superficial está en contacto con la superficie profunda de la aponeurosis palmar. Vamos a quitar lo que es las fibras longitudinales de los dedos 2 y 3. Al momento de retirarlos, vamos a utilizar la disección Roma para limpiar la vaina digital fibrosa de la superficie flexora del dedo 3. Ahora vamos a ver lo que es la arteria cubital y el nervio cubital. La arteria cubital tiene dos ramas, una rama superficial y una rama profunda. La rama superficial es la que se encarga de cruzar la palma para formar lo que es el arco palmar superficial, con la contribución de una rama palmar que es de la arteria radial superficial, que la vemos aquí. Ellas me forman el arco palmar superficial. El nervio cubital, que también pasa lateral al hueso pisiforme, igual que la arteria cubital, también tiene dos ramas, una rama profunda y una rama superficial. La rama superficial del nervio cubital utilizamos una sonda para disecarlo y vamos a ver que él inerva al dedo quinto y al lado medial del dedo cuarto. Vemos que del arco palmar superficial va a generar arterias digitales palmares comunes, y de estas salen lo que son las arterias digitales palmares adecuadas, que me van a irrigar los lados de los dedos. Aquí vemos el tendón flexor superficial o largo de los dedos. Aquí observamos al túnel carpiano, que es la segunda capa. El túnel carpiano, vamos a identificar lo que es el retináculo flexor, que está entre la eminencia tenar y la eminencia hipotenar. Vamos a introducir una sonda de proximal a distal en la profundidad del retináculo flexor y con un bisturí hacemos un corte al retináculo flexor anterior a la sonda para abrir lo que es el túnel carpiano. ¿Qué estructuras pasan por el túnel carpiano? Pasa el nervio mediano, el tendón del músculo flexor largo del pulgar, los tendones del músculo flexor superficial y los tendones del músculo flexor profundo. Vamos a ver que el nervio mediano tiene sus ramas recurrentes, que me van a inervar a lo que va a ser la eminencia tenar, es decir, a los músculos tenares. Los tendones del músculo flexor superficial tienen relación con los tendones del músculo flexor profundo. ¿Por qué? Porque los tendones del músculo flexor profundo me van a atravesar a lo que son los tendones del músculo flexor superficial. Los tendones del músculo flexor superficial están adheridos a la falange media y los tendones del músculo flexor profundo están adheridos a la falange distal. Los músculos lumbricales. Los músculos lumbricales se encuentran, dice que ellos se encuentran en el lado radial de las expansiones extensoras de los dedos del 2 al 5. Ellos me van a flexionar a las articulaciones metacarpofalángicas y me van a extender a las articulaciones intercarpofalángicas. Ahora vamos a observar la tercera capa, que son los músculos hipotenares. Cuando hablamos de los músculos hipotenares o eminencia hipotenar, vamos a utilizar una disección Roma que me va a limpiar la fascia que me cubre a esta eminencia. Vamos a ver a los tres músculos. El primer músculo va a ser el músculo abductor del meñique. El músculo abductor del meñique, que es este, es un músculo alargado, delgado, situado en el lado medial y es el más superficial. Tiene su inserción proximal en el hueso pisiforme y su inserción medial y su inserción distal en el lado medial de la falange proximal del quinto metacarpiano.
está irrigado por la arteria cúbito-palmar y está inervado por el nervio cubital. Ahora, vamos a ver que el músculo flexor corto del meñique, vamos con una sonda a definir bien los bordes y a separar bien, y vemos que el músculo flexor corto del meñique está aquí. Es un músculo fusiforme, es delgado, alargado y tiene su inserción proximal en el retináculo flexor y en el gancho del hueso ganchoso, y su inserción distal en el lado medial de la falange proximal del quinto dedo. También va a estar irrigado por la arteria cúbito-palmar y está inervado por el nervio cubital. Ahora, vamos a utilizar la sonda o pinzas y vamos a lo que va a hacer retirar como tal al músculo flexor corto del meñique y al músculo aductor del meñique para poder observar al músculo oponente del meñique. Es un músculo más rectangular, más cuadrado, es más anchito, y vamos a ver que él tiene su inserción proximal en el gancho del hueso ganchoso y en el retináculo flexor, y tiene su inserción distal en el borde medial del quinto metacarpiano. Está también inervado por el nervio cubital y está irrigado por la arteria cúbito-palmar. Ahora vamos a observar los músculos tenares. Para los músculos tenares vamos a utilizar también la disección Roma para lo que va a ser limpiar como tal la fascia que cubre la eminencia tenar, y vamos a ver al músculo abductor corto del pulgar. El músculo abductor corto del pulgar es un músculo plano, delgado, alargado, que tiene su inserción proximal en el hueso escafoides y en el retináculo flexor. Tiene su inserción distal en el lado lateral de la falange proximal del primer metacarpiano. Está inervado por el nervio mediano. Y ahora vamos a levantar a este músculo. Elevamos al músculo abductor corto del pulgar con la ayuda de una sonda o de pinzas y vamos a ver al músculo flexor corto, el cual tiene dos cabezas, una cabeza superficial y una cabeza profunda. La cabeza superficial tiene su inserción proximal en el hueso trapecio y en el retináculo flexor y está inervada por el nervio mediano. Ahora, la cabeza profunda tiene su inserción proximal en el hueso trapezoide y en el hueso grande y está inervada por la rama profunda del nervio cubital. Las dos tienen su inserción en el lado lateral de la falange proximal del primer metacarpiano. Ahora vamos a retirar lo que es el músculo flexor corto, su cabeza superficial, y vamos a ver aquí al músculo oponente del pulgar, que es más pequeño, es un músculo más pequeño, el cual vamos a ver que tiene su inserción proximal en el hueso trapecio y en el retináculo flexor, y tiene su inserción distal en el lado lateral del eje del primer metacarpiano. Y lo inerva el nervio mediano y lo irriga una pequeña rama que nace de la arteria radiopalmar. Ahora vamos a ver la palma profunda, que es la quinta capa y última capa. Aquí vamos a ver el nervio cubital y la arteria cubital que pasa lateral al hueso pisiforme. La rama profunda de la arteria cubital y el nervio cubital pasan entre las inserciones proximales del músculo abductor del meñique y músculo flexor corto del meñique. Pasan por ahí y vamos a ver que los músculos interóseos palmares son unipenados, es decir que ellos tienen su inserción en los huesos metacarpianos 2, 4 y 5. Además que ellos tienen su inserción como tal distal en el lado radial de las expansiones extensoras de los dedos del 2 al 5. Ahora vamos a ver aquí al arco palmar profundo. El arco palmar profundo lo conforma la arteria radial
y la arteria cubital, la rama profunda de la arteria cubital. Vamos a ver que la rama profunda del nervio cubital va a pasar por encima o superficial a estos músculos interóseos palmares y va a llegar al músculo aductor del pulgar. El músculo aductor del pulgar tiene dos cabezas, una cabeza transversal y una cabeza oblicua. La cabeza transversal, la inserción medial de la cabeza transversa es en la superficie anterior del eje del tercer metacarpiano y la inserción medial de la cabeza oblicua es en la base de los huesos metacarpianos 2 y 3, también en los huesos del carpo adyacentes. Ahora, vamos a ver que él tiene su inserción, como tal su inserción los dos tienen su inserción en el lado medial de la base de la falange proximal del pulgar. Y el músculo aductor del pulgar atrae al pulgar hacia el dedo 3, hace su aducción. Y distalmente cada músculo, aquí vemos que distalmente cada músculo interóseo palmar se inserta en la base de la falange proximal y la expansión extensora del mismo dedo en el que se origina. Estos músculos no se van a disecar. Y bueno, muchas gracias.